Hola, qué bueno encontrarnos de nuevo para explorar juntos una idea. Hoy tenemos sobre la mesa un término que suena, un poco intimidante, ¿no? Viene del latín, ceteris paribus. ¿Les suena? Quizá lo han oído en alguna clase de economía, o bueno, leído por ahí. Básicamente significa manteniendo todo lo demás constante. Simple. Pero más allá de la traducción literal, ¿qué implica realmente? A ver, piénsenlo así. Es como querer probar si un nuevo abono funciona para tus plantas. Para saber si realmente es el abono, ¿qué haríamos? Tomaríamos dos plantas iguales, ¿cierto? Les daríamos la misma luz, la misma agua, la misma tierra, todo igual. Y solo a una le pondríamos el abono. Estamos manteniendo todo lo demás constante. Bueno, pues ceteris paribus es esa misma lógica, pero aplicada a sistemas mucho, mucho más complejos, como la economía. Nuestra misión hoy, usando como guía unos extractos del texto Ceteris Paribus, Origen, Ventajas y Limitaciones, es entender a fondo esta herramienta. ¿Es un bisturí preciso para analizar o es una simplificación que nos puede jugar una mala pasada? Ok, vamos a desglosar esto. Es una excelente analogía inicial, sí, porque justamente en economía, o bueno, en muchas ciencias sociales, no tenemos ese laboratorio del jardinero. No podemos controlar todas las variables del mundo real. Es imposible. Claro. Entonces, ceteris paribus se convierte en una especie de laboratorio mental. Es una disciplina que uno se autoimpone para decir, de acuerdo, el mundo es un caos de factores interconectados, sí, pero por un momento, para entender esta relación específica, digamos, entre el precio de algo y cuánto se compra, vamos a imaginar que todo lo demás se queda quieto. Ajá. Es un mecanismo fundamental para intentar poner orden en el análisis de sistemas que, de otra manera, serían inabordables, demasiado complejos. Y parece que quien realmente puso esta idea en el mapa, digamos, de la economía moderna fue Alfred Marshall, un economista británico muy influyente allá por finales del siglo XIX, principios del XX. Sí, Marshall. Según las fuentes, su intención era justamente esa, darle más rigor al análisis económico, poder estudiar relaciones causa-efecto de una manera más aislada. Exacto. Quería entender, por ejemplo, cómo responde la demanda de un bien ante un cambio en su precio, pero para eso necesitaba de alguna forma pausar mentalmente todos los otros factores que también influyen, ¿no? Exacto, y el contexto histórico ahí es clave. Marshall escribía en una época donde la economía buscaba, consolidarse como una disciplina más científica, más cercana a las ciencias naturales en su método. Ah, claro. Había un esfuerzo por matematizarla, por crear modelos formales. Pensemos que antes de esto, mucha economía era más descriptiva, o histórica, o filosófica. Entiendo. Marshall y otros economistas neoclásicos buscaban herramientas analíticas más precisas, y ceteris paribus surge como una de esas herramientas, indispensable para construir esos modelos teóricos. Es una simplificación consciente, sí, casi un mal necesario para poder razonar de forma estructurada. Un mal necesario. Interesante. Sabían que el mundo no se detenía, obviamente, pero necesitaban este artificio para poder aislar mecanismos. Es parecido a cómo en física a veces se ignora la fricción del aire, ¿no? O pequeñas variaciones gravitacionales para entender principios básicos del movimiento. Claro, para simplificar. No es que no existan, es que se elige enfocarse en una relación dominante para empezar a entender. Lo fascinante aquí es cómo esa decisión de simplificar permite construir teorías enteras, como gran parte de la microeconomía que se estudia hoy, de hecho. Entendido. Entonces, la gran ventaja es clara. Simplificación. Nos ayuda a no volvernos locos tratando de analizar todo a la vez. Ajá. Si queremos entender por qué la gente podría comprar menos aguacates esta semana, podemos empezar por lo más obvio. Subió el precio. Exacto. Y para analizar solo el efecto del precio, decimos, ok, ceteris paribus. Asumamos que no hubo noticias sobre los beneficios del aguacate, que el clima no afectó la cosecha de forma inesperada, que el ingreso de la gente sigue igual, que no se puso de moda una dieta que los excluye, todo eso quieto. Justo. Es como ponerle un foco potente a una sola relación, la de precio-cantidad, y bajarle la luz a todo lo demás. Suena útil, ¿no?
casi como un respiro mental. Y lo es, ¿eh? Especialmente, como apunta el material que mencionaste, en el análisis de corto plazo. A corto plazo, ¿por qué específicamente ahí? Bueno, porque intuitivamente, en periodos breves, días, semanas, quizás unos pocos meses, es más plausible que ciertas variables grandes no cambien radicalmente. Tiene sentido. Por ejemplo, las preferencias generales de los consumidores, suelen evolucionar lentamente. La tecnología disponible para producir algo no cambia de la noche a la mañana. Claro. La infraestructura básica de un mercado, el número de grandes competidores, tienden a tener cierta inercia, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, para decisiones rápidas o análisis de impacto inmediato, suponer que esos factores macro se mantienen constantes puede ser una aproximación razonable. Muchos modelos básicos que ilustran conceptos como la elasticidad o el equilibrio de mercado dependen crucialmente de esta premisa para ser pedagógicamente claros. Ajá. Permiten mostrar la lógica interna de una relación económica sin el ruido inmediato de otros cambios. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Siempre. Aquí es donde se pone realmente interesante y donde empiezan mis preguntas. Si la principal ventaja es la simplificación, Sí. la mayor desventaja parece ser, que es una simplificación. El mundo real rara vez o nunca coopera manteniendo todo lo demás constante. Exactamente. Las cosas cambian, a veces de forma abrupta e inesperada, y casi siempre varias cosas a la vez. No corremos el riesgo de que nuestro modelo simplificado nos dé una respuesta que no tiene nada que ver con lo que está afuera. Esa es precisamente la crítica central. Es el talón de Aquiles del ceteris paribus. El talón de Aquiles. Su poder de simplificación es también su mayor debilidad. Funciona como una primera aproximación, sí, como un ejercicio mental útil, pero la realidad es dinámica y sistémica. Múltiples factores interactúan constantemente. Claro. Y esta limitación se vuelve mucho más severa cuando pensamos a largo plazo. Ajá, a largo plazo. En el transcurso de años, prácticamente todo cambia. La tecnología da saltos, los gustos se transforman. Piensa en la moda. Surgen nuevas industrias y mueren otras. Cierto. Cambian las regulaciones, ocurren crisis económicas, pandemias, cambios demográficos. La lista es infinita. Aplicar rígidamente un análisis ceteris paribus a largo plazo es casi una garantía de error. Uf. Y aquí es donde análisis como los que se mencionan en la fuente, refiriéndose a Mankiw y otros economistas, advierten sobre algo crucial: los efectos acumulados de todas esas variables que convenientemente mantuvimos constantes en nuestro modelo, pueden terminar siendo mucho más importantes que el efecto aislado que estábamos estudiando. Pueden anularlo, invertirlo o modificarlo drásticamente. Wow. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo sabemos qué factores podemos ignorar temporalmente y cuáles son cruciales? ¿Y por cuánto tiempo es válida esa simplificación? No hay una respuesta fácil, ¿eh? Requiere juicio, experiencia y una constante revisión de los supuestos. Los ejemplos que da el texto ayudan mucho a aterrizar esto. El del café es muy claro. Sí, el del café. La teoría básica ceteris paribus dice: sube el precio del café, baja la cantidad demandada. Lógico, ¿no? Es lo esperable. Pero, ¿y si justo cuando sube el precio, una cadena famosa lanza una campaña publicitaria enorme que lo pone de moda entre los jóvenes? ¿Podría pasar? O, como decías antes, llega una ola de frío y la gente necesita algo caliente. O sale un estudio que dice que el café previene alguna enfermedad. O todo eso junto. Exacto. Múltiples factores. En ese escenario, quizá la demanda de café no baja. Incluso podría subir. El ceteris paribus se rompió por todos lados. Exactamente. Ese ejemplo ilustra perfectamente la tensión. El principio ceteris paribus nos ayuda a entender una fuerza subyacente, esa relación negativa entre precio y cantidad demandada, que probablemente sigue operando detrás de escena. Ajá. Si no fuera por la moda o el frío, la subida de precios sí habría reducido la demanda, seguramente. Pero en el mundo real, el resultado final que observamos, la cantidad total vendida, es la suma de todas esas fuerzas interactuando. Entiendo. El ceteris paribus aísla una de esas fuerzas, para entenderla, pero no predice necesariamente el resultado neto cuando múltiples fuerzas actúan simultáneamente, y quizás en direcciones opuestas además. Claro. Es más una herramienta para diseccionar la realidad que para fotografiarla completa. Nos dice: si solo cambiara el precio, esperaríamos esto. Pero la realidad siempre añade: pero también cambió esto otro y aquello. Y lo mismo pasa con el ejemplo del estudiante, que me parece aún más cercano.
Sí, ese también es bueno. La lógica ceteris paribus diría, más horas de estudio llevan a mejores notas. Suena razonable, es lo que nos dicen siempre, ¿no? Es la expectativa. Pero, ¿qué pasa si esas horas extra son quitándole horas al sueño y el cansancio te juega en contra en el examen? Totalmente. Un factor clave. O si estudias mucho, pero de una materia que justo ese semestre tiene un profesor nuevo que evalúa de forma totalmente distinta. ¿También? O si estás con problemas personales y no logras concentrarte por más que estés sentado frente al libro. Factores externos. De repente, más horas de estudio no solo no mejoran las notas, sino que hasta podrían empeorarlas. Parece que mantener todo lo demás constante en la vida real es casi imposible. Totalmente. Ese ejemplo es potente porque toca la complejidad de los factores humanos. Refuerza la idea del ceteris paribus como un experimento mental controlado. Un experimento mental. Nos permite formular una hipótesis clara. La relación entre horas de estudio y notas, asumiendo igualdad de condiciones en todo lo demás, debería ser positiva. Es útil para pensar sobre la potencial eficacia de estudiar más. Ok. Pero luego, la realidad nos muestra que esas otras condiciones, salud, método de estudio, calidad de la enseñanza, estado emocional, etc., rara vez son iguales, y a menudo tienen un impacto enorme. Claro. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que el valor del ceteris paribus no está en predecir el futuro con exactitud, porque el futuro siempre trae cambios inesperados, ¿verdad? Cierto. Sino en ayudarnos a estructurar nuestro pensamiento sobre las causas y los efectos. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuál es el mecanismo directo que estoy tratando de entender aquí? Y luego, ¿qué otros factores podrían estar influyendo y cómo podrían interactuar con ese mecanismo principal? Entiendo. Es como el primer paso. Es el primer paso del análisis, sí. No el último. Entonces, recapitulando un poco todo esto, ¿dónde nos deja? ¿Es el ceteris paribus una herramienta indispensable o una muletilla peligrosa que nos ciega a la complejidad? Después de esta exploración, me inclino a pensar que es, ambas cosas. Depende de cómo y cuándo se use, ¿no? Creo que esa es la conclusión más equilibrada. Y es la que sugiere el material, de hecho. No se trata de demonizar el ceteris paribus. Sin él, sería muy difícil construir cualquier tipo de modelo o teoría económica. O en muchas otras ciencias sociales también. La capacidad de aislar variables temporalmente es crucial para entender mecanismos fundamentales. El problema no es la herramienta en sí. Sino cómo se usa. Exacto. Sino usarla sin ser conscientes de sus limitaciones inherentes. La clave está en la precaución y la transparencia. Precaución y transparencia. Me gusta. Al usar ceteris paribus, deberíamos ser explícitos de sobre qué estamos asumiendo que se mantiene constante y por qué creemos que es una suposición razonable o al menos útil en ese contexto particular. Ajá. Y sobre todo, estar preparados para revisar y abandonar esa suposición cuando la evidencia o simplemente el paso del tiempo muestren que lo demás ya no está constante y que sus cambios son significativos. Es una idealización, sí, pero las idealizaciones son útiles en ciencia. Siempre que Recordemos que son solo eso, un mapa simplificado, no el territorio real. tiene todo el sentido. Es como usar un mapa antiguo, ¿no? Puede darte una idea general del terreno, Sí, buena analogía. pero no puedes confiar ciegamente en él para navegar hoy. Porque, qué sé yo, ríos pueden haber cambiado de curso, se construyeron nuevas carreteras, Justo. sirve como punto de partida, pero requiere actualización y validación constante con la realidad. Así que, en resumen, ceteris paribus, una herramienta analítica potente, popularizada por Marshall, simplifica aislando variables, útil sobre todo a corto plazo, Exacto. pero su realismo es limitado, porque el mundo real es un torbellino de cambios, Totalmente. y usarlo requiere conciencia crítica de sus supuestos. Exacto. Y quizás para cerrar, podemos llevar esta reflexión un paso más allá. A ver, El ejercicio de aplicar ceteris paribus nos fuerza a identificar activamente qué factores estamos decidiendo ignorar para enfocar nuestro análisis. cierto. Esta disciplina de hacer explícitas nuestras simplificaciones ¿no podría ser útil en muchas otras áreas de nuestra vida, más allá de la economía? ¿Cómo por ejemplo? Pensemos cuando leemos una noticia o escuchamos un argumento político. A menudo se presenta una relación causal simple. Si hacemos X, pasará Y. Sí, pasa todo el tiempo. ¿Estamos siendo conscientes de qué otras cosas se están asumiendo como constantes o irrelevantes en ese argumento?
¿Qué factores económicos, sociales, culturales se están dejando fuera del cuadro para que esa relación parezca tan directa? Buena pregunta. O al tomar decisiones personales importantes, ¿qué suposiciones hacemos sobre la estabilidad de nuestro entorno, nuestra salud, nuestras relaciones? Hacer el ejercicio consciente de preguntarnos, ¿qué estoy asumiendo que no cambiará aquí? ¿Y qué pasaría si sí cambia? Podría ser una herramienta de pensamiento crítico muy poderosa. ¡Guau! Sí. Quizá el mayor legado del Ceteris Paribus no sea solo para los economistas, sino esta invitación a reconocer y cuestionar las simplificaciones que inevitablemente hacemos al intentar entender un mundo complejo. ¿Qué constantes damos por sentadas en nuestro día a día y cómo cambiaría nuestra visión si las pusiéramos bajo el microscopio? Una idea para pensar, ¿no?